¿Qué ha pasado? Mira, estamos aquí, en el circuito. Ah, no, 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 no. Sí, no, sí, no, es croma, es croma. No, no es croma, estamos en el circuito. Buenos días a todos, lo primero de todo. ¿Cómo estáis? Espero que el verano lo estéis pasando bien sin calor. Como prometimos en el último vídeo allá por 2004, hoy toca vídeo de Honda. Vamos a intentar analizar un poco La primera victoria de Valentino con Yamaha. Ah, no. Muy buenos a todos, pues como ya hemos dicho en esa introducción magnífica que hemos hecho, vamos a hablar de Honda. Es un poco novedoso en YouTube, nunca he visto a nadie más hablar de Honda, todos, nadie, No, en los nadie, últimos tiempos nadie ha hablado de nadie, eso. porque claramente está pasando por su mejor momento Honda y claro, para eso estamos aquí, para analizarlo un poco. A diferencia de Yamaha, vamos a intentar ir por más partes, vamos a hacer 3 vídeos, uno hablando del equipo, otro hablando de la moto y otro hablando de los pilotos. Para ello, a quien mejor este señor, Nico Vázquez, Que aquí. al pesado que salen todos los vídeos. Bueno, sí, es verdad, sales en todos En los todos los vídeos. vídeos, ¿eh? En todos los vídeos. Y claro, como no ponga aquí, orden un poquito yo Sí, y diga por dónde va la cosa. hombre, imagínate que Jesús y yo hacemos solo un vídeo él y yo solo. Esto se desmonta, acabamos los dos El ápice o se convierte en el club en el club de de la la lucha. lucha, vaya, porque acabamos a puñetazos él y yo, vale. Pero bueno, Nada, hacer un poquito de ondólogo, ese tema que de Honda, que nadie ha hablado aún, que yo estoy esperando que alguien arroje un poquito de luz. sí, ondólogos de primer curso, porque es verdad que tú y yo de ingeniería sabemos poco. Hombre, evidentemente Yo, ingenieros no somos, no, eso desde luego. Y también quería añadir que, bueno, que lo que nosotros queríamos hacer con estos vídeos, esta saga, es, pues, bueno, tener nuestra propia opinión informada, que cada uno saque sus propias conclusiones y que, vamos, no vamos a descubrir nada bueno, que ningún ingeniero haya podido pasar por alto en la evolución de una moto, ¿sabes? sí. Entonces, bueno. Y para ello, bueno, el primer vídeo va a ser hablando como del equipo. Vamos a intentar descubrir un poco los nombres que hay detrás de esa cúpula que hay en Honda, porque es que hay mucha gente, hay muchos nombres. Honda es ¿cómo decirlo? Una fábrica, una marca o una compañía peculiar en la forma de hacer las cosas y queremos dar un poco a entender cómo trabaja esta gente. Para ello, pues bueno, vamos a empezar a hablar un poco de quién maneja todo, bueno, quién maneja, quién está como al frente de todo de El HRC, cargo, ¿no? Más alto, la el cargo más cúpula y alto, vamos poco Koji a poco diciendo. Watanabe, Eso es. que justo este año ha sustituido a Wakabayashi, Uh que -huh. era el que se encargaba de esto antes. Viene Watanabe, viene de la Fórmula 1, que esto también es revolucionario, porque creo que es la primera vez en la historia de HRC que el que lleva este departamento eh, viene desde los coches, no Se es ha de comentado motos. también, ¿no? Mucho este año de que había esa intención por parte de Honda, de la división de dos ruedas y la de Quattro, que estuviese todo en uno, un pack completo en HRC, para también, bueno, sabemos evidentemente de la influencia últimamente de la aerodinámica, como KTM, como equipos como Aprilia han intentado hacer ese soporte en el cual la evolución de la moto tenga un impacto tan importante de la aerodinámica, diferentes áreas trabajen de forma conjunta. Sí, para quien no conozca a Watanabe, hemos de decir que Watanabe fue el que más o menos solucionó los problemas Mm. de quien sabe de Fórmula 1. Pues acordáis de la época en la que Alonso estaba en McLaren, no en 2007, sino desde 2014 creo que estuvo hasta, yo qué sé, hasta luego muchos años después. Quien sepa de Fórmula 1 que lo diga en los comentarios. Yo no. Y yo nos acordamos de esa época que McLaren tenía muchos problemas de motores en Fórmula 1, que Fiabilidad, sí, velocidad tampoco tenían, ¿no? todo el mundo se acuerda de esa frase de Alonso de GP2 Engine. Mm. Y más o menos Watanabe, desde que le dieron el departamento este, solucionó los problemas hasta tal punto que ahora está con Red Bull, que vemos el pepino que tiene Verstappen. Hombre, Que básicamente no podíamos considerarlo como el mago o el héroe de Honda en el apartado de la Fórmula 1 y habrán dicho, oye, vas a manejar esta división de HRC de la competición de los dos modos y él también ¿no? ha hecho hincapié en algunas declaraciones que hemos visto últimamente de la importancia de que el paquete de Fórmula 1 en el MotoGP trabajen conjuntamente y poder mejorar esos problemas de chasis, de aerodinámica que se quejan y que han hecho públicos también por parte de Honda y no solo por el paddock ni los propios periodistas y la gente más cercana. sí, y encima de esto ya lo hemos visto que últimamente MotoGP los equipos se están juntando mucho con estructuras de Fórmula 1. Sí. Hemos visto, por ejemplo, KTM Sí. o Aprilia. Aparte también hay que decir, por ejemplo, que no ha sido solo
la involucración por parte lo diría, esa tecnología de Fórmula 1, esa aerodinámica que está avanzando tanto y a pasos tan agigantados últimamente en MotoGP, sino la incorporación de nuevos ingenieros que vienen de otros equipos, como por ejemplo la llegada de Fabián Starlecchini, ingeniero muy importante en Ducati, que ha salido a KTM, ingeniero de pista como Alberto Gribola, que era el año pasado la mano derecha en el box de Resini junto con Bastianini, y así también con la llegada, por ejemplo, de hace muy poquitos años, ¿no? Por ejemplo, de Petrucci, ahora de Jack Miller, y esa cantidad de ingenieros, ellos, por así decirlo, no han tenido ningún miedo, todo lo contrario, han querido aprender y saber qué hacen mejor el resto de fábricas, en este caso KTM, la fábrica también del líder, ¿no? En evolución, en tecnología, como Ducati. Y luego, ¿qué vemos? Esto todo lo contrario en Honda, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir desgranando un poquito y viendo los puestos de cada uno, pero el hermetismo, por intentar ahora mismo simplificarlo, que vemos en cuanto a sus propias líneas de trabajo, de evolución en comparación con el resto de marcas. Sí, a ver, eso es lo que decimos también un poco de la tradición japonesa mezclada con la europea, que luego lo hablaremos un poco más de esto en profundidad, pero trabajan bastante distinto y a un ritmo bastante disparejo, se podría decir. También, ¿qué más decir de Watanabe? En sus últimas declaraciones podemos ver más o menos que él está tranquilo, que dice que ya más o menos saben... Bueno, tranquilo, lo que tiene que aparentar, ¿no? Claro, porque he dicho más o menos tranquilo. Creo que cualquiera que en su puesto estuviese, la tranquilidad de luego que no. Pero claro, va lanzando mensajes diciendo, bueno, ya sabemos lo que falla en la moto, ya sabemos los puntos que tenemos que mejorar para el año que viene, también el tema este de los rumores de Marc Márquez, de que ahora parece que se va a Gresini, ahora parece que se va a KTM, ahora parece que se queda. Bueno, en este parón estival vamos a tener todo tipo de rumorología, incluso a lo mejor sueno yo para ocupar la moto de Marc Márquez, no se sabe. No, pero... guapo. No, pero bromas aparte, es lo que tú comentabas, ¿no? El papel que tiene que jugar Watanabe es el intentar ser ese líder que ponga la tranquilidad, que desde luego que no escasea ahora mismo en Honda, y que él hacía mucho hincapié en la parte esa, ¿no? De que trabajar conjuntamente, como yo decía antes y demás, y luego que él es consciente de que alguien como Márquez, de cara al público, no le van a querer presionar más de lo que toda la tensión y situación que hay ya acumulada, pero bueno, él tendría que saber gestionar de la forma más corporativa, ¿no? Que digamos, todo este ambiente. Vaya, de más o menos la plantilla de pilotos, esto se conoce casi siempre para Misano, para esa época ya más o menos las noticias ya están cada una... Sí, pero en los últimos años esto como que nos lo hemos pasado un poquito por los cojones, con perdón, porque al final el campeonato muchas veces, entre los contratos, y ahora vamos a hablar un poco más para adelante de esto, que me estoy adelantando, los contratos estos de larga duración, que no sabemos cuáles son, pero que al final han anticipado que incluso ya vemos a principios de año, se están hablando, incluso han firmado contratos de cara a los siguientes años. Entonces, ha cambiado un poco la dinámica en ese sentido. Y en cuanto a lo de la moto, pues hasta la primera carrera, porque ni en los test vamos a saber realmente si Honda ha mejorado. Recordemos el primer día del año pasado en Sepang, que Yamaha parecía la moto más dominante. Y el año pasado Honda, ese cambio de concepto que hablaremos luego en el segundo vídeo ya, de que wow, Honda ha encontrado la solución, ya tienen el clic que les hacía falta, ¿no? En ese step de evolución, evidentemente, de la moto. Al final fue todo lo contrario. Hay circunstancias específicas, situaciones que se dan en los circuitos de pretemporada y al final todo eso hay que ponerlo, ¿no? En pista durante toda la temporada. Y Watanabe en este sentido, ya acabamos, que él también decía que sobre todo esperan todas las mejoras de cara a la temporada que viene. Sí, este año no se espera mejoras. Ya también lo de las concesiones, ¿qué ha pasado con eso? Eso no... Lo de las concesiones todavía hay que ver de qué modo lo va a plantear Dorna, el campeonato, en ese diálogo que tengan con los fabricantes, ¿no? Sí, con la MSMA, que tengan que llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque el resto de fabricantes, que en su día también ya sí que fueron beneficiadas por esas concesiones que sí fueron aprobadas por Honda y Yamaha, en la situación totalmente contraria, pero tienen que establecerle qué modo, porque claro, campeonato todo ha evolucionado la reglamentación y al final no es lo mismo las concesiones que estaban establecidas en estos últimos años para lo que se puedan dar a día de hoy. Sí, pero que no está decidido aún nada, ¿no? No, el modelo no. Lo que han querido lanzar el mensaje público, o Dorna, en este caso, de decir, tranquilidad, que nosotros queremos echarle una mano a Honda y a Yamaha dándole concesiones, cosa que en su día ellos aprobaron para dárselas a favor de Ducati, de KTM, de Aprilia. Y sí.
Bueno, si quieres ya pasamos de Watanabe y ahora vamos a uno de los mejores nombres del paddock, Tetsuhiro Kubata, Qué el pocos director. nombres se han hecho, ¿no? Bromas, perdón, Sí, con este nombre. pocos memes hay con Kubata, ¿eh? También es que es verdad que es que la cúpula de los equipos normalmente es verdad que pasa muy desapercibida. Sí, porque luego lo más hablado que son siempre pues, los Son los pilotos pilotos, con los jefes de equipo. y la gente que está presente en pista. Sí, Luego, en Honda, como es lo que tú decías al principio del vídeo, si no me equivoco, de cómo hay tantos puestos, cada departamento que tienes que aprobar, cada decisión que se lleva a cabo, que al final complica mucho la tarea de poder identificar al puesto que ocupa cada uno. sí, la broma que yo hago a veces es que hay departamentos hasta de futbolines, porque... pero no, sabemos la seriedad de este deporte. Y la seriedad que tiene la cultura japonesa. Sí, eso también. Tetsuhiro Kubata, director de HRC. Sí. También vamos a ver un poco con los puestos que tienen esta gente que realmente nunca vamos a saber realmente lo que hacen, porque vamos a ver uno que es presidente, otro que es director, otro que es gerente, otro... Realmente un poco, yo los llamo consejeros. Yo lo único que sí que digo, de verdad, nosotros podemos ser muy críticos con la diversificación de puestos que tiene Honda. También tenemos que entender que en el resto de fábricas, y no solo japonesas, se da porque evidentemente el campeonato evoluciona, hay mayor tecnología y tú intentas ser eficiente con el tiempo que cada uno tiene en sus propios departamentos o puestos, ¿no? Pero creo que hay que intentar que la conexión que haya entre cada departamento no fomente todo lo que o el efecto contrario que uno persigue, que es que haya mucha o que estén totalmente independientes unos de otros, ¿no? Entonces Sí. al final no hay esa fluidez de línea de trabajo, de dinámicas de trabajo, valga la redundancia, que sí pueden existir en otras marcas. Sí, Tetsuhiro Kubata, que es que nos vamos por la rama Sí, sí, siempre y siempre, luego el siempre. vídeo dura 40 minutos y no voy a hacer y tal. Tetsuhiro Kubata, Sí. otro que viene de la Fórmula 1, en teoría, bueno, vino, ya este es un poco más antiguo de la Fórmula 1, de Sí. 2005 a 2008 estuvo en esa fatídica época de Honda. El equipo de pruebas. En el equipo de pruebas también. Sí. El desarrollo de los motores Ah, sí. 2005-2008 es durante eso, con el equipo de pruebas. Sí. Sí. Luego en 2008, ya cuando Honda se retira de Fórmula 1, pasa a la producción de automóviles para volver un año más tarde A MotoGP, a MotoGP. definitivamente. Y ahora creo que gestiona los equipos de HRC tanto de MotoGP como en Superbike, ¿no? Sí, bueno, en Superbike me parece que si no me equivoco, bueno, eh, un impasse que voy a hacer. El HRC, cuando hablamos de este departamento, no hablamos solo de MotoGP, porque HRC, por ejemplo, compite en las 8 horas de Suzuka, campeonatos japoneses, en campeonato de Superbike, por ejemplo, que has comentado. Entonces, la función que bien decía es no solo en MotoGP, sino el resto de grandes Sí, en premios general la compañía HRC. del departamento de competición, básicamente. Que también hemos de recordar que HRC no es Honda. HRC es el departamento de carreras de Honda. Pero eso está más o menos claro, ¿no? Sí, bueno, HRC, Honda Racing Corporation y demás. Sí, bueno, sí, Kubata no hay mucho que hablar, entonces vamos a pasar a mi Pokémon favorito, Kokubu, Shinichi Kokubu, gerente de la división de desarrollo de tecnología de HRC. Si lo intentamos resumir a cristiano, a latino, como queremos decirlo, el máximo gerente responsable del departamento de tecnología de HRC. Y uno de los más antiguos en el puesto, porque creo que HRC se forma en 1982 y este está desde el 1986, Sí, creo. eso es. En la fórmula, ¿te acuerdas de la fórmula TT, no? Sí, sí, me acuerdo. Eso que era. Me pregunta, oye. No, a ver, eso sé que era en su día, como la Superbike antigua, por así decirlo, en plata, hablando en plata, Sí. pero realmente las motos no sé ni qué cilindrada llevaban, ni... Pues mira, te cuento, a partir de 1977, el Tour Trophy, el Gran Premio Sí, de la isla de Man, ¿no? Básicamente deja de formar parte del Campeonato del Mundo de Motociclismo organizado por la FIM. por lo que sea. El que esté un poquito más perdido de lo que estoy contando, este Gran Premio, pues evidentemente era un circuito totalmente urbano, se sigue celebrando, pero en su día era motivo de muchas quejas, ¿no? De los asesinatos, iba a decir, de las siniestralidades que habían, de pilotos que perdían básicamente la vida y la peligrosidad. Y entonces muchos pilotos se quejaban, lo reclamaron y eso, a partir de 1977 se inventó esta fórmula TT para intentar dar cobijo al Gran Premio Sí, para de que la no isla de Man. acabe desapareciendo. Exacto, no fuera totalmente independiente
y por lo tanto, desde 1977 hasta 1990 se celebraba junto con otros grandes premios, dependiendo del año tenían mayor o menor éxito, incluso pues los años de mayor peso, pues llegó a formar parte de Hockenheim, el Gran Premio de Ulster, Jerez, Assen, y habían tres Sí, categorías, F1, F2 y F3. Y en este sentido, hablando ya y relacionándolo con Kokubu, él formaba parte del departamento de, básicamente, del desarrollo de las 500 centímetros cúbicos de ondas que competían en la propia Fórmula TT. sí. Y luego de esta Fórmula TT, pues le tocó mala moto, ¿no? Desde el 96 hasta el 2002, creo, Sí, pues sí, sí. le toca gestionar una de las mejores motos de la historia de la competición. De las épocas más brillantes que ha tenido Honda, ¿no? Sí, Porque esa NSR 500, desde que en el 84 empezó a ganar con Spencer, luego Lawson, Gardner, Doohan, Cribillet y bueno, Rossi fue el mismo año 2002, sí. que finaliza la etapa en este sentido con esta moto de Kokubu, porque ya era el último año de las motos 2 tiempos, que al siguiente año sí que compartían pistas con las nuevas motos de Sí, 4 tiempos. ese año raro de la fusión Fue de esa. transición, porque claro, Sí, muchos equipos no tenían acceso a estas motos nuevas, perdón, de 4 tiempos, y por lo tanto se hizo que ese año sí que se permitiera que siguieran en pista, y a partir ya del siguiente, en 2003, ya sí que desaparecieron por completo. luego del 2002, cuando ya pasa a MotoGP, creo que se encarga del departamento del chasis de la Honda. Sí, le encargan la labor de que él desarrolle por completo el chasis, y de luego que no va nada mal porque esa moto era otro pepino. Si comentábamos que la NSR 500 Sí, sí, no, sí. de todos los años en los que estuvo en la competición, que fue desde el 84, si no me equivoco, hasta 2002, ganas 10 campeonatos, esta moto empieza con Valentino, y empieza la arrogancia de Honda en el sentido de que ellos Sí. creen que su moto es tan apabullantemente dominadora que le dicen a Valentino, mira, que gana la moto y no tú. Entonces, búscate la vida, ¿sabes? Luego Valentino se tomó demasiado en serio esas palabras, se fue a Yamaha y bueno, la Uno de los historia que mayores, conocemos. no sé cómo calificarlo, cortes de mangas, ¿no? De un Sí, piloto a una marca, decirle, ahora parece ser que el que gana es el piloto y no tú. es como si en 2016 le dicen a Márquez, no, no, si has ganado por la moto. Claro. Y Eh, dice Márquez, pues, y dice Márquez, sí, pues me voy. Pero bueno, luego de esto, luego de encargarse del chasis, creo que ya le encargaron, como en su día también a Cubata, le encargaron a hacer Superbike y sí. MotoGP. Si no me equivoco fue 2004-2007, ¿no? Sí, Y Kokubu también, hay una cosa que no quería pasar por alto, que se ha vinculado mucho últimamente a él con la figura de Nakamoto, que la corriente de los ingenieros, porque hay que hablar de que la mentalidad japonesa dentro de HRC es, nosotros formamos nuestros propios ingenieros de las universidades que tenemos allí en Japón, sí, para tener una base propia. Y luego tenemos, por un lado, que ahora vamos a hablar más para adelante de él, de Takeo Yokoyama, que era el responsable en este sentido en los circuitos, esa relación de los circuitos con la fábrica, y sí. luego estaba la otra corriente de Nakamoto, vicepresidente de HRC, con muchísimo éxito durante la última década, ¿no? Cuando ya deja, ¿cuándo se fue de HRC Nakamoto? Nakamoto creo que se fue en 2018. 2018, ¿no? Junto con Suko, me Sí, parece, ¿no? Y bueno, pues entonces había como dos dinámicas enfrentadas a nivel de ingeniería dentro de HRC, ¿no? Por un lado, la de Kokubu y Nakamoto, y sí. por el otro lado, la de los ingenieros más jóvenes que formaba o lideraba ese grupo Takeo Yokoyama. Sí, hemos también de decir que Nakamoto, para ser japonés, haberse criado en cultura donde y tal, tenía una mentalidad bastante Europea, europea, por así decirlo. latina, sí. Era más Más, cercano, él intentaba interaccionar más con los ingenieros, con los pilotos, públicamente también sabía exponerse más y tener esa cercanía, sobre todo, que decían los periodistas, incluso cuando sí, hablaban con él, que decían, joder, vienes del hermetismo, de onda, tenerlo todo controlado, para todo hay que hacer un Excel y llega este tío que te cuenta de una forma tan natural todo y quiere ser muy, muy cercano. sí, hay gente que también achica un poco los problemas de Honda a día de hoy a la gente que se ha ido después de mucho, que estaba en Honda mucho tiempo y estos últimos años, pues uno a uno se ha acabado yendo y entrando gente nueva que, claro, que trabajan distinto a esa gente, porque es que esa gente directamente son leyendas de la competición. Claro. No, y aparte sí, ¿qué dinámica o qué estamos viendo de todos los nombres que estamos diciendo? La vinculación de tantos años que tiene. Sí, Si tú no sabes de qué forma dar paso o poder copiar lo que el resto de fabricantes están haciendo mejor que tú. En este caso a lo mejor sí que le podemos echar en cara a Honda como esa arrogancia, en cierto modo, de decir, nosotros somos capaces de dar solución a todo, sí, nosotros hemos llevado la competición a otro nivel, y por lo tanto nosotros marcamos
cuál es el rumbo, por así decirlo, del avance de la tecnología. Pero cuando te sobrepasan, tú tienes que saber o Sí. reconocer que están haciendo mejor que tú. Y en este caso no se ha producido. No, ellos siguen con la misma fórmula, siguen sin innovar. Ya veremos el año que viene cómo sale, el año que viene, dentro de 2 años. Por ahora la cosa está pintando bastante mal. Pero bueno, mirando, por ejemplo, Watanabe, lo que hizo en Fórmula 1, podemos confiar. Mirando más o menos Kubata, la experiencia que tiene, Que por otro igual, lado no se nos puede olvidar lo que es Honda. sí, es que Que Honda llega en la década de los 60, cuando el campeonato estaba dominado totalmente por fábricas europeas, MV Agusta arrasando en 500, ellos son capaces de decir, ahora vamos a imponer el modelo japonés, vamos a ser iba a decir, y es verdad, los putos amos de la tecnología y del avance en la competición del motociclismo, y ahí están. hombre, la frase famosa que se dice siempre es que se dice porque es verdad, Honda es Honda, Honda Sí, siempre va a renacer, siempre. Honda, aunque parezca que está ya en el suelo, hundido a 20 metros bajo el suelo, va a hacer así como los zombies, la peli ¡boom! Por Y eso yo no creo tampoco todas las especulaciones de que no, Honda a lo mejor a ver si hace como Suzuki, a ver si abandona la competición, a ver si baja los brazos y dice hasta aquí hemos llegado. Yo creo que el amor propio, el orgullo de Honda lo diré, ese amor que tienen por el mundo del motociclismo y la competición, vamos, la última imagen que ellos quieren ver, desde mi punto de vista, eso es solo opinión, es ver cómo se dejan la competición en lo más bajo, ¿no? Diciendo, no hemos sido capaces nosotros propios, nosotros mismos, perdón, de darle la vuelta a la situación que hay. No, yo no me lo creo. sí. Para terminar con Kokubu, Uh -huh. decir que ahora se encarga del desarrollo de tecnología de la Honda y que a partir de este año ha sido como más cabeza visible en los circuitos, Sí, sustituyendo sustituyendo, ¿no? a Yokoyama. Lo que decíamos, desde 2018, que Yokoyama había tomado este puesto, ya el año pasado vimos que a finales de temporada se le veía menos, incluso en los test previos a la pretemporada ya de este mismo año, donde ya Kokubu sí que estaba presente, y ha sido una de las cabezas visibles que han sido cortadas para intentar darle un espacio a nuevas cabezas dentro de la cúpula Sí, de un aire HRF. fresco, por así decirlo. Si quieres, ahora pasamos a uno de los nombres que más sonó, sobre todo después de esa victoria de Rins en Austin, que es Ken Kawauchi, Eso es. ¿vale? Gerente técnico de HRC, como el nexo de equipo en los circuitos y los ingenieros en la fábrica de Hamamatsu. ¿Qué quieres decirme con esto? Pues no, la labor de desarrollo tecnológico y de la evolución de trabajo de la Honda, sí que de la parte de la fábrica, por lo que tenemos entendido, ahora mismo está dependiendo más de Kokubu, pero lo que es la información o el trasvase de cómo que reciba la fábrica de esa información que manda los circuitos y cuál es la conexión entre ambos, sí que se está encargando más Kawauchi. Kawauchi en Suzuki, pues a partir de 2015, ya conocemos que el Entea también gestiona esta labor y a una de las cosas que le reconocen a Kawauchi es la capacidad, a lo mejor que comentábamos antes de Nakamoto, esa cercanía, ese Sí. saber trasladar cuáles son las sensaciones del piloto y ser una persona calmada y ser como el director de orquesta con mano izquierda, ¿no? Sí, Esa, esa gestión de los pilotos que eso tiene, es. sí, que los pilotos se sientan cómodos a la hora Y de ese estar. binomio, ¿no? Que formaba también con David de Vibrio, Sí, que era una persona que no, muy alejada de todo lo contrario, que podía ser a lo mejor un Livio Supo, con mano dura, tajante, sabiendo cada cosa dónde está, ¿no? y esto cuando sonó que se iba a Honda, fue muy sonado por eso, porque Honda es muy raro que fiche ingenieros o gente de otras fábricas. Completamente. Porque ellos, como tú has dicho antes, tienen su propia, por así decirlo, cantera, su cantera de ingenieros, Sí. y solo confían en ellos. Nunca, es muy difícil que veamos nunca un ingeniero europeo, por ejemplo, estando de cabeza visible en Honda. Eso es muy difícil. Y también que viene de Suzuki, que viene de su competencia. Yo creo que Kawauchi estaba en Yamaha, por ejemplo, y no lo fichan. Fue porque Suzuki se va de la competición, Te voy a yo decir, creo. yo creo que una de las justificaciones o de las mejores que tenía Honda es, bueno, han dejado la competición, pues no lo podemos traer, ¿no? Y también estamos viendo que desde el año pasado, en esa colaboración de basculante con Calex, este año con el famoso chasis también, Sí. hemos visto como esa parte de, wow, Honda ha abierto un poco la veda y ha intentado colaborar con gente externa a su propia base o a su propio, gente más cercana de confianza que ellos entienden que debe ser lo correcto, ¿no? Sí, también un poco medio lógico el finchaje, por así decirlo, porque es verdad que a Honda se vienen los dos pilotos que estaban en Suzuki, se vienen Joan Mir y se viene Alex Rins. La cercanía que hemos dicho antes que tendrá Kawauchi Sí. con estos dos pilotos, Se ha pues habrá comentado por sido otro lado clave. también que con Márquez parece ser, porque claro, hay que pensar una cosa, cuando llega
cualquier persona nueva a estos puestos, en los primeros meses, incluso años, son toma de contacto, ver cuáles son las dinámicas de bajos que se producen. Tú no puedes hacer grandes cambios. Igual le pasó a Daliña. Daliña le ha llevado una década hasta que ha conseguido una Ducati que ganase un campeonato del mundo. Tú puedes tener también toda la capacidad del mundo y todas las armas posibles para atacar hacia ese campeonato, pero luego por X factores no eres capaz de juntarlo todo y no se da. Y Ducati, por ejemplo, no lleva solo el año pasado teniendo la moto más completa de la parrilla. Llevaba ya más tiempo con ello. Eso te quiero decir que la complejidad de todo esto, gente que llegan nuevas a sus puestos, como Kawauchi, la primera... Tomas de contacto. Eso es. Hay que ver cuáles son las dinámicas que se producen, de qué forma y tal. Y en este sentido, Marca decía que, claro, yo creo que también, en cierto modo, se ha hablado de que estaba un poco impaciente con Kawauchi, porque decía que él ha hecho probar y que probar cosas que ya tenían más que analizadas y pensadas, y ¿no? que sabía que no funcionaban y él las intentaba probar de nuevo. Luego también hubo un comentario en pretemporada en Sepan, que me acuerdo de ello, que decía, no, me han hecho probar incluso la moto sin ninguna de las alas, sin nada de aerodinámica. La gente se da las manos a la cabeza, pero bueno, hay que decir que esto no es el primer equipo y el primer piloto que le mandan a probar una moto totalmente sin aerodinámica. Los test son test, que también habrá que probar cosas para descubrir dónde están los fallos. Aparte, cuando llega alguien nuevo al equipo y quería decir, mira, vamos a empezar. Quiero tenerlo todo claro desde el principio. Vamos a ver qué problema estamos teniendo de base, porque claro, la aerodinámica hoy en día puede tapar o camuflar tantos problemas que se produzcan encima de una moto y que las soluciones que te ofrecen, el downforce, las aletas y demás, pues al final tú tienes que saber claramente o visualizar de qué forma son los problemas que se producen. Sí, a ver, en este sentido también entiendo un poco la, ¿cómo se dice? Paciencia. Impaciencia, sí, impaciencia de Márquez, en el sentido de que la moto no tira ni para atrás. Y él no está para eso, y es normal también entenderlo, ya está entrando en la época ya en el ocaso de la carrera, por así decirlo. Bueno, ocaso tampoco. Porque, no, pero bueno, ya más de los 30, eso es lo que quiero decir. Viene de dónde viene. Tú quieres que las cosas vayan saliendo ya rodadas. Si te viene la fábrica donde tú has apostado con ella durante este año, para hacer una moto. Eso es. Le dices, no te preocupes, que para el año que viene. Y diga, vamos para el año que viene. ¿Sabes? Ya, es difícil. Se entiende. De Kawauchi también, no lo hemos nombrado, aunque lo hemos dejado un poco por encima. Se encarga de los dos equipos de Honda de MotoGP, tanto el de LCR como el Honda Resort Team. Claro, bueno, que también te digo una cosa, el LCR con las poquitas cosas que ha probado, más allá del fin de semana en Jerez, que a Rins le dieron a probar el nuevo chasis. Ya, a ver, lo digo más que nada porque como ganó Rins en una LCR, pues era el nombre que sonaba, porque realmente a Rins le dan de probar, pues como le dan de probar comida, porque otra cosa... Le ha hecho público su disgusto totalmente con las pocas cosas que ha podido probar del material oficial de Honda, ¿no? Luego el chasis Cales creo que no lo ha llegado ni a probar, y el nuevo chasis que llegó a probar era una versión diferente en Jerez, que se lo hicieron probar el mismo domingo, cuando no habían hecho ni una sola vuelta en el fin de semana con ese modelo de chasis. Sí, así le fue. Lo vimos ahí caerse enfrente nuestra, que dolor. La zona de Nieto Peluqui. De verdad que feo. Y bueno, último nombre que vamos a sacar, pero no menos importante, me encanta, le he dicho esa frase bien, por fin. Alberto Puig. Primero, antes de nada, abogado del diablo, la moto no es mala por culpa de Alberto Puig. Hombre, Alberto Puig no toca la moto, no hace nada. No... Si la función de un manager del equipo es llevar a cabo la evolución de una moto, pues apaga y vámonos. ¿sabes? Es que yo he visto hay muchos comentarios y tal de gente echándole la culpa de todo a Alberto Puig, que a ver, que no voy a ser yo quien lo defienda, pero no es su culpa. ¿Cómo defines tú la función de un manager dentro de un equipo? La función de un manager, pues llevar los patrocinadores, llevar los pilotos, los contratos, prácticamente, llevar todo, sí, toda la parte. Y ser como, lo diré, me sale la palabra, en cuando entrevistas, relaciones públicas, sí, ¿no? Del equipo en la competición. Hacer los vínculos, hacer los nexos, ¿no? Sí, de las entrevistas y de la promoción que te toque hacer, por así decirlo en cierto modo, de tu equipo y de las situaciones de eso, cuando tengan que hacer declaraciones o diferentes situaciones, que en esto es de decir que Alberto Puig, de verdad, cero patatero, y lo siento. No. Mira qué forma, ¿eh? Sí, pero es que, tío... Pero tira aunque sea de corporativismo, tío, pero no lo empeores. No, a mí hace poco, no sé si os acordáis alguno de los que sí viendo ahora mismo el vídeo, que sí fue en Alemania, que estaban allí antes de salir, y le pregunté a Zaz, oye, ¿qué neumáticos vais a montar? Es que no le dijo la verdad en ninguno, oye, que yo sé que estáis para eso, pero hay muchas veces que le preguntan y digo, tío,
me da la sensación que Alberto Puig, con el conocimiento evidentemente tiene que tener el motociclismo, tío, está dando la sensación totalmente contraria. El que te escucha va a pensar, este tío no sabe de motos o está de mala hostia todos los días. Es que es un tío ¿no? que ya fue piloto y de los más importantes de 500, que yo creo que si no se le llega a lesionar, hubiese hecho una carrera bastante más exitosa. Él sigue teniendo ese remordimiento de decir, hostia, piloto frustrado. Es duro decirlo, pero claro, esa lesión que él no se esperaba. El 95 venía de su primera victoria en Jerez. En el mejor momento de su carrera, podríamos hablarlo. Y encima luego ese talento de cazatalentos, la redundancia, que ha tenido, porque tenemos que recordar que Alberto Puig ha traído a muchísimas estrellas, muchos de los mejores pilotos de la competición. Final de década de los 90, hay que recordar, con la Copa Movistar, Honda confía plenamente. Telefónica Movistar en esos años. Y lo que viene siendo los pilotos como Stoner, Pediosa, que ya sabéis, manager, desde el momento que Dani va haciendo sus pasos más importantes en la competición, Joan Oliver, me había dejado más nombres, pero bueno. Bautista, creo, también, ¿no? Bautista te diría no. que no. ¿Quién era entonces? Bueno, sí, para no perdernos mucho, sí. Pero eso que ahora ha quedado la imagen de que Alberto Puig un poco como el meme de MotoGP, el meme de Honda, el mentiroso, el no sé qué. Pero yo lo veo también de brazo, en plan, está totalmente atado, porque es lo que tú dices, ¿qué coño va a tener, con perdón, de vinculación en cuanto a la evolución de la moto un manager del equipo? Sí. Entonces, él, sabemos, la cercanía a los pilotos, que intentará transmitir a los ingenieros allí en el circuito, oye, las preocupaciones que tienen los pilotos y las formas de trabajar que no son las más abiertas posibles o las formas de darle más seguridad y confianza a los pilotos, ¿no? Y eso es lo único que sí que puede intentar transmitir. El resto de cosas, pues mira, por ejemplo, lo diré, la labor de Alberto Puig en cuanto a la Asia Talent Cup, ya a principios de la década de... perdón, 2014, 2015, ¿no? Puede ser, una cosa por ahí. Sí, cuando... También Honda confía mucho para que vea los nuevos pilotos que puedan surgir de estas categorías y luego, a partir de 2018, ya con la salida de Supor, lo recupera para que él ocupe ya el puesto de manager, como estábamos comentando, y que ya no sé, ya me estaba perdiendo entre todos los puestos y las cosas que hemos dicho, pero... Sí, que ha tenido algunas decisiones polémicas, por así decirlo, por ejemplo, lo de Alex Márquez. Mira, ahí le mandaron, yo creo, ¿no? El objetivo de Honda es que, oye, Alberto, fírmame a Márquez 4 años más, como sea. Y Alberto Puig en su cabeza le parecería espectacular, dijo, pues ya está, tenemos a su hermano, evidentemente que te van a decir los pilotos, no, yo no he puesto esa condición en ningún momento y tal, bueno, vale, le pone al hermano evidentemente, pero coño, si tú me estás diciendo que es el hermano, acuérdate de que es un doble campeón del mundo. Sí, de que tienes que... De 125 y de Moto 3 y Moto 2, exactamente. Defiéndelo como tal, porque si tú llegas y antes de que empiece el propio 2020 lo estás mandando al LCR para el año que viene, tú estás diciendo... Nada más ganar un campeonato del mundo. Que estás diciendo... no venía de quedar octavo en Moto 2, ¿no? Que acababa de ganar. Entonces estás diciendo que solo lo has fichado para hacer el contrato de 4 años. Por su apellido. Lo estás diciendo. No puede ser, eso no puede ser. Y eso a Alex Márquez le sentaría fatal. Es que le sentaría fatal. Pero ¿cómo se le queda la cara a un piloto que dice, no, antes de empezar, de montarse la moto, que lo hemos pensado bien y el año que viene el equipo satélite? Las peleas con Pedrosa, que hemos de decir que si Pedrosa no es piloto de probador de Honda, que lo hubiese venido bastante bien. Es por la relación que tiene con Puig, que recordemos que fue su manager. Y yo tengo aquí un pensamiento propio y mucha gente a lo mejor coincide conmigo, y es que Alberto Puig la ha hecho mucho mal, yo creo. Esa mentalidad de piloto, de en cierto modo, de comerle mucho el talento a Dani y de no saber gestionar la mentalidad de un piloto como Dani. Yo creo que Alberto Puig cada día en su casa tiene una fotito de Livio Supo y la mira y dice, quiero ser como él. Pero es que no es él, es que lo ha... Es una persona muy particular. Y mira, hay una cosa que yo recuerdo siempre, que a mí que nunca me gusta, es la de palos que le ha dado en muchas entrevistas a los pilotos. Se ha justificado esto con que es una forma de motivar, ¿no? Sí, de que el piloto espabile y tal. Y en este caso, uno de los casos a lo mejor que sí que se me viene más rápido a la cabeza, cuando Lorenzo estaba en 2019, pues le daba, ¿no? Le decía, esta es la moto que hay, esta es la moto que gana, adáptate a ella y cállate, ¿no? Básicamente. Y luego Lorenzo en ningún momento declaró y sigue teniendo buena relación con Puig. Es decir, que a lo mejor en distancias cortas ganará, porque, hombre, algo pasará, evidentemente, pero yo creo que hay
tipos y diferentes tipos de pilotos que con ellos, algunos, sí que iría bien esa relación y con otros que no. No tiene que ver porque es un vídeo de Honda, pero cómo maduró Lorenzo, ¿eh? En plan, tú imagínate que Puig le dice lo que le decía en 2009. En plan, Bueno, en vez de ese 2019 se lo dice en pues se 2009. presenta a Chicho con una katana. Es que sí, es que joder, ahí se hubiese formado más. Pero bueno, Alberto Puig, es que no sé qué más decir de él. Simplemente no, eso, no Yo no quiero tiene... achacarle que la situación de Honda sea ahora mismo responsabilidad absoluta y plena de él, pero claro, sí que tiene que ver en cuanto a Ha la tomado malas decisiones, en cuanto digámoslo así. exactamente a los diferentes pilotos que han pasado por Honda el último año, sí. Y aparte hay una cosa que ya la vamos a explicar en el siguiente vídeo, el paso de lo que ha sido la evolución de Honda, de la propia moto, en la última década y de los pilotos, y es que si de los últimos años ves que solo tienes un piloto que va rápido y cada año que pasa esa moto cada vez le cuesta para que se adapte a más pilotos, Sí, lo dejo ahí. sí, ya, a ver, lo típico. A ver, si seguía ganando se podía entender, pero es verdad que tuvieron mala suerte con la lesión. Es que sí, es que Lo hablaremos en los siguientes vídeos. lo hablaremos en lo siguiente. Para terminar, pues dar un poco el Pozo de repaso. tranquilidad. Sí, no, tranquilidad ninguna, la verdad. Nada, pues concluimos con que Honda está magníficamente, Sí, está que de no puta madre. necesitan hacer nada. Su mejor momento, diría. La NSR 500 y esta época, yo creo, las dos Nada, más nada. fructíferas de su vida. Eh, no, a ver, decir, es que muchos problemas tiene Honda, pero al sentido estructural, en el sentido. En Europa no tiene ninguna sede. Se No. podía hablar en su día la que tenía Bélgica, que ahora está en Barcelona, que eso es más que sede de un centro logístico. Pero claro, eso Es es. que- A ti te hace falta una sede del propio departamento de competición. ¿Por qué? Pues, ¿cuántas veces hemos escuchado, oye, que el base de la información, entonces hemos escuchado a Alberto Puig, Sí. que lo ha hecho público, a Marc Márquez, a los pilotos de Honda? Tío, que no se te baja de la forma tan transversal como en el resto de fábricas, que la información no llega, que te dicen que sí y luego para llevar la evolución a cabo de tal pieza que se quiere aprobar han pasado 3 meses porque ha tenido que pasar por la aprobación del departamento de tecnología, después del departamento de chasis, después del de basculante y dices, pero bueno. Es que eso es lo que iba a decir ahora también. Las decisiones no la toman como estos años de... ¿En dónde fue? ¿Fue en Ducati? ¿O dónde fue? Lo de ¿Dónde? que tomaron una decisión entre dos personas, una decisión súper importante que tú me Sí, las 3 contaste. personas que fueron Dominicali, fueron Preciosi y fueron Supo, Sí, en el caso del paso de Ducati a MotoGP en 2003. sí. Entre 3 personas, Entre entre tres 3 personas se puestos, se decide. tomó esa decisión. En Honda, tú le dices esa decisión y hacen una votación en Japón, hacen una democracia ahí a las urnas, todo el mundo para votar. Es que se lo piensan Hacen una demasiado tabla todo. de Excel y de cada Los situación que pros, se los pueda dar. contras, es que... Entonces, claro, mira, siempre que hemos o que ha caracterizado a la fábrica japonesa, Honda en este caso, ha sido el tener todo magníficamente organizado, estudiado, con cada caso personalizado, pero claro, hay que pensar una cosa, que es que la reglamentación técnica y el campeonato en los últimos años ha sido mucho más hermético, ya no te permite tanta creatividad, y ya lo hablaremos también en los siguientes vídeos, y por lo tanto Honda ha visto como fábricas europeas y Ducati sobre todo han seguido dando pasos que ellos no. Sí. Y luego han decidido, no, nosotros somos capaces nosotros mismos de resolver este problema. No vamos a recurrir, como lo que decíamos al principio del vídeo, como KTM, como otras fábricas que han decidido fichar de diferentes marcas, de diferentes departamentos, como pueden ser la aerodinámica y la influencia que tiene hoy en día. Claro, Eso. una cosa que te has dicho ahora, es verdad que, claro, al ser la moto ahora, que se basa prácticamente en un modelo y a partir de ahí, le quita toda la originalidad que tenía antes Honda, todas las innovaciones que tenían, que traían desde Japón algo que la gente se quedaba loca y luego funcionaba. Y eso pasó en su día, cuando Honda, ya en el 69, deja la competición la primera vez. ¿Por qué? Sí, Porque el reglamento se vuelve mucho más estricto, tenían que ser motores de una cilindrada específica, motores dos tiempos y tal, y entonces Honda dice, tía, no me estás permitiendo que yo pueda marcar el paso de la competición con las propias evoluciones tecnológicas que nosotros queríamos implantar. sí. Entonces, claro, al quitarle esto a Honda y a su forma de trabajar, le estás dando más ventaja, por así decirlo, a fábricas que van más al fallo, a fallo y error, por así decirlo, como Ducati, que vemos en cada test, vemos la moto de Pirro que parece un sidecar ya con todas las cosas que tiene encima, otras motos también, Son Aprilia, KTM, prototipos. sí, Y luego hay diferencias entre prototipos y motos. Tú ves motos que son motos más básicas, que siguen manteniendo esa línea más clásica, y luego prototipos porque llevan todo tipo de tecnología incorporada, ya sea externa o interna, que dices tú,
joder, parece que están años luz de los demás, ¿no? Sí, parece que esta es una moto de 2023 y esta es una de 2005. Bueno, 2005 tampoco, porque las motos de 2005 estaban muy chulas. Pero romanticismo. No, y romanticismo a tope, porque yo soy uno de los grandes críticos de la influencia de la aerodinámica en estos últimos años. Para terminar con Honda, ¿algo se nos ha quedado por un tintero o simplemente...? No, pues eso, de la poca transversalidad, dinamismo de abajo, el hermetismo en cuanto a no recurrir. Ah, mira, sí, esto sí quería terminar y yo creo que con esto ya finalizamos el vídeo, es que hemos dicho la colaboración con Calex, ¿no? Desde el año pasado, sí. Y que mucha gente se ha criticado como diciendo, no, es que Honda ha visto, tiene que recurrir a Calex y no es capaz de ellos mismos de hacer sus propios chasis, sus propios basculantes. Vamos a ver, señores, ¿cómo Honda no va a ser capaz de evolucionar sus propios chasis y basculantes? Lo que pasa es que el campeonato está evolucionando hacia una línea de dirección que es la que tenemos hoy en día y han tenido que buscar una ayuda externa. Ante eso, tenemos que decir, Honda, bien. Bien, es que no se puede criticar que estén intentando... Si estamos criticando su poca capacidad de abrirse, cuando lo hacen no podemos decirle que no lo hagan. Están intentando mejorar por todos los medios posibles y haciéndose el harakiri a ellos mismos, porque se están cargando su tradición, por así decirlo. Con Kawauchi, en cierto modo, ya lo hemos mencionado que lo tuvieron que hacer, ¿no? Sí. En su incorporación. Sí. Ya para terminar un poco, la gente que también especula un poco con si Honda tiene peligro de marcarse un Suzuki, de salirse de la competición y tal. Mira, Honda se creó en base a su fundador, 1948, que con Shuichiro Honda. Un loco de las carreras. Sabemos los japoneses, los tradicionales que son y los respetuosos que son con los ídolos, por así decirlo. Con los valores de la competición, con esas formas que son la gente que determinan el tener buenos resultados. Ellos son súper respetuosos con todo ese modelo. Si Honda basó toda su vida en las carreras, Honda, la persona, sí, se llamaba Shinichi, ¿no? Shuichiro Honda. Que 7 años después de su creación en 1948, él ya estaba plenamente enfocado en llevar ya a la competición motocicletas que estuvieran totalmente enfocadas en ese ámbito. Si Shuichiro Honda era un loco de la competición, basaba toda su vida en las carreras, la compañía no va a dejar de hacer carreras, solo por respeto a su figura. Así que en ese sentido, están más tranquilos, Honda no se va a ir. Pero es que ni de coña, es que esta gente no se va. Mañana, Honda, deja la competición. Es como cuando dije que el Le Mans iba llovía todos los días y hace el mejor tiempo en su vida. No, en nuestra opinión informada, como hemos dicho al principio del vídeo. Y voy a decir una cosa, que nos estábamos muriendo de calor porque estamos en una ola de cambio climático. La ola que empezó el 15 de mayo, la ola de calor de verdad. Y lo estamos haciendo una cosa, el día de la fiesta de la democracia. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ir a votar!